bien, Espere, por queridos. favor. Sí, por supuesto que lo espero, Javi. ¿Tiene alguna duda? Ya. Sí, es que en la plataforma en el segundo semestre hay una actividad formativa que se entregaba el 30 de noviembre. ¿Qué es? Porque me La- sale lo de la clase del debate. Ya, la actividad formativa, esa actividad formativa no lleva ticket, ¿ya? ¿Ya? Sí, es una actividad que hicimos en clase, Ah, así que ya. no se preocupen. Ok, Esta actividad gracias. sí tiene un beneficio para ustedes, que son 2 décimas extra para una nota, ¿ya? Esa es la que está hoy día 30, justamente, Javi. Es la que vamos a hacer ahora, ¿ya? Ya. Sale como que está atrasada, sí. Ah, entonces le puse mal la fecha. Le voy a corregir Dice la fecha para que 11 la horas, puedan ver. 6 minutos. Ya. Ah, perfecto. Voy a hacer esa corrección entonces. Gracias, Javi, por avisar. Ya, queridos, comenzamos entonces con la clase del día de hoy, que va a estar centrado en el análisis de la tragedia. ¿Por qué decidí abordar este tema? Porque, bueno, este es un tema que no está dentro de los objetivos priorizados, pero sí está dentro de los objetivos del año. No lo abarcamos en profundidad, básicamente porque nuestro objetivo principal era abarcar los contenidos priorizados que había propuesto el gobierno, pero como nosotros ya cubrimos con todo los objetivos, vamos a darnos un espacio también para hablar acerca de las tragedias y el género dramático, por supuesto. El objetivo principal de hoy va a ser analizar características de los textos trágicos, ¿ya? Ese es como el objetivo principal. Es una clase bastante simple que va a buscar básicamente que nosotros reflexionemos sobre una obra dramática, que es bastante conocida, que yo espero que ustedes ya se manejen con ella. Si no, hoy día vamos a conocer parte de su conflicto, así que no se preocupen. Y también recordemos algunas de las características del género dramático, específicamente del subgénero la tragedia. Muy bien, ¿qué es una tragedia? Para recordar esto, vamos a ver un video que fue preparado por el despacho de primera dama de la República Dominicana, donde se hace como una síntesis de el teatro. Es un video bastante ilustrativo y nos va a ayudar a recordar un poco qué eran las tragedias, ¿ya? Entonces, después de ver el video, vamos a contestar esta pregunta todos juntos. Mucha atención, por favor. ¡Hola! Creo que no pueden verme bien. ¡Estoy muy lejos! Con la máscara podrán ver mejor mi expresión. Y también escucharme, porque funciona como un megáfono. Por eso, los griegos inventamos las máscaras de teatro. También nos permiten hacer varios personajes. Yo soy la tragedia. Yo soy la tragedia. Y yo la comedia. Y yo la comedia. ¿Y ustedes quiénes son? El coro griego. Bah, adiós al coro. Llegó la hora de usar un actor. Esquilo, el primer dramaturgo del mundo, agregó otro actor. Y así surgió el drama entre los protagonistas. Los buenos, Y los antagonistas. los malos. Así crearon en Atenas la tragedia, el género más importante. Las tragedias se basaban en mitos y leyendas conocidos por todos. La comedia es el género más importante. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. La comedia. La tragedia. Pero, ¿qué estamos haciendo? Tienes razón. La comedia es maravillosa. Y también se la debemos a los griegos. Los hombres hacíamos los papeles de mujer porque no estaba permitido que las mujeres actuaran. Grecia se llenó de anfiteatros que aprovechaban la inclinación del terreno para que se sentaran miles y miles de espectadores sin que uno tapara al otro.
Eso era genial. Pero durante el Imperio Romano empezaron a construir los coliseos. Y en vez de teatro, prefirieron circos de espectáculos grotescos, como animales devorando gente o peleas de gladiadores. Hacían combates navales. El coliseo se llenaba de agua y barcos. Soy el bufón del rey y mi oficio es entretener a la corte real. Así que el arte de bufear no es nuevo. En la Edad Media, los bufones nos atrevíamos a criticar a los reyes, a los príncipes, a los duques. En las plazas de las catedrales se presentaban los misterios, obras de teatro religiosas. Por acá, las tramoyas, ángeles de madera con alas móviles que subían al paraíso. También se pusieron de moda las farsas, que son obras cómicas donde podemos satirizar las ridiculeces de las personas. En el teatro, la gente se ve en el espejo y puede corregir sus errores. En la época del Renacimiento, los artistas y pensadores se apoderaron de la cultura. En Alemania, Gutenberg crea la imprenta y por toda Europa la gente empieza a leer. Por fin los libros no hay que copiarlos a mano, uno por uno. Ahora llegan al público. Italia se llenó de artistas y nació la comedia del arte. Un teatro popular que mezcla obras escritas con las tradiciones del carnaval, de donde surgen personajes aventureros y libres, como Arlequín y sus amigos. Tengo el cuerpo hecho de paja, la cabeza de acerrín, pero el corazón de azúcar y mi nombre es Arlequín, Arlequín, Arlequín. Ella es la alegre Colombina. Y él es el tímido Pierrot. ¿Qué quieres decir, mi querido Pierrot? ¡Ah! ¡Un títere! Me encanta, Pierrot. Cuéntanos. Mucho antes de que existiera el teatro con actores, ya los antiguos egipcios hacían teatro de títeres y marionetas movidas por hilos. 2000 años antes de Cristo. En la época medieval, la cultura y las artes se estancaron. Los caballeros se la pasaban peleando por sus reinos, sus princesas y sus castillos. Tanto así que el teatrino en España se llamaba castillo. Luego se le llamó retablo. ¡Ay! El teatro casi desapareció. Pero los pequeños teatros continuaron vivos gracias a nosotros los títeres, que éramos muy fáciles de transportar de un pueblo a otro. Y los teatrinos se podían presentar en cualquier plazoleta o callejón. Los titiriteros nos manejan con sus manos. Y también nos manejan con su corazón. Estamos hechos de papel maché, madera o tela. Y por dentro de aventuras y sueños. También están las marionetas movidas por hilos. ¿Recuerdas la historia de Pinocho? ¿Y quién puede olvidar la tierna historia del relojero que fabricó una marioneta de madera y que luego se convirtió en un niño de verdad? Cuando Pinocho decía mentira, le crecía la nariz.
Lo prometo, lo prometo. Jamás volveré a decir mentira. ¿Ven? Ya mi querido Pierrot está contento. Te llevaré de paseo al... Le crecía la nariz. Lo prometo, lo prometo. Jamás volveré a decir mentira. ¿Ven? Ya mi querido Pierrot está contento. Te llevaré de paseo a Londres para conocer el teatro El Globo, donde Shakespeare actuó y dirigió sus obras. Por nada del mundo quisiera que te encontraran aquí. Es mejor que el odio de ellos acabe con mi vida, que seguir viviendo sin tu amor. ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio? Fue el amor que me indujo a preguntar. Él me dio consejo y yo mis ojos le presté. Si me amas en verdad, manifiéstalo con franqueza. Y si piensas que soy fácil y me rindo a la primera súplica, dímelo también, para que me ponga huraña y enfadada, y así tengas que suplicarme. Romeo. Julieta. En el siglo de oro español se ponen de moda los teatros como los conocemos hoy, con maquinarias fabulosas llamadas tramoyas, que hacen mover los decorados con poleas. Los teatros compiten por presentar los efectos más espectaculares. Tormentas Incendios. y hasta una locomotora. Cuando entró al escenario por primera vez, el público se asustó tanto que hubo gritos y desmayos. La Ópera de París se convirtió en el teatro más grande y lujoso en 1875. Colombina, te llevaré a conocer los teatros más importantes del mundo. La Scala de Milán en Italia. Royal Opera House en Londres. El Teatro Colón en Buenos Aires. El Metropolitan Opera House en Estados Unidos. La Ópera Estatal de Viena en Austria. La Casa de la Ópera de Sydney en Australia. Y en Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Nacional Eduardo Brito. Soy amable. Ahora sí. Ya queridos, vamos a parar ahí porque después en realidad continúan con la historia del Teatro Arlequín de República Dominicana y la idea es que nosotros podamos recordar un poco de qué era, de qué trataba el teatro, ¿sí? Este género. Nada en Separaba Chile. sí, separaba un poquito el video, nada, deme un segundo Javi, que va ingresando gente y por eso se va parando un poco el asunto. Claro, tenemos que tomar en cuenta que este es un video hecho en República Dominicana, no se reconoce ningún teatro en Chile, porque la historia del teatro es bastante nueva en Chile, no es algo como tan antiguo. Recuerden que nuestro país tiene aproximadamente 200 años y no partimos con el teatro inmediatamente, sino que fue algo que se dio de manera bastante posterior. En cuanto a los teatros como conocidos en Chile, tenemos, a ver, yo considero que ahora sí se ha dado un apogeo. Por ejemplo, el Centro Cultural Gabriela Mistral tiene unas muy buenas salas de teatro, Matucana 100 también, que está ahí en Quinta Normal, el Teatro Municipal, que si bien se dedica más a ópera, poco a obras teatrales, también es un teatro bastante reconocido, el Teatro de la Universidad Católica, que tiene muy buenas obras. Hay poca propaganda con respecto al teatro en Chile, ¿cierto? Como que esa es como la sensación que podría quedar, que ese es como un comentario que tenía la Javi también, ¿o no? Sí. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que uno de los momentos donde más se recuerda el teatro, y entre comillas en enero cuando empieza el Festival del Teatro 1000, ¿ya? Que fue una iniciativa que nace desde los actores, que ha funcionado bastante bien y que ahora ya ha tenido como más publicidad, ¿sí? Esperemos que este año también se pueda dar porque en realidad hay actividades súper, súper entretenidas.
Si hay alguien que les gusta mucho el teatro, efectivamente tienen que buscar porque siempre hay panoramas con respecto al teatro. De hecho, yo hace un tiempo atrás les dejé una recomendación de una página que se llama teatroamil.tv, donde ustedes pueden ver obras online que se están haciendo ahora o grabaciones de obra antigua y solamente tienen que inscribirse en la página, la inscripción es gratuita y hay algunas obras que por supuesto son pagadas para poder financiarse, ¿ya? Pero el pago es una donación. Entonces, para poder contribuir al mundo del teatro, todos tenemos que participar de cierta manera. Muy bien, queridos. La gracia que tenía este video básicamente es que nos permite tener como una secuencia histórica de cómo surge el teatro, cuál es como la iniciativa, ¿cierto? Que nace desde Grecia, ¿verdad? Que tenía en su inicio una finalidad educativa, ¿verdad? Para que la gente aprendiera justamente de las obras teatrales. Y nace también justamente con estos dos subgéneros, ¿ya? Que tiende como a polarizar un poco, podríamos decir, la acción dramática. En este sentido, ¿se acuerdan de lo que era una tragedia? ¿Alguien se acuerda de lo que es una tragedia? No era como una historia que sí se del género dramático, contaba como mitos o mitos griegos que siempre terminaban mal, no había como un final feliz, nunca terminó bien, por el mismo nombre lo tiene. Muy bien, Nacha. De hecho, nosotros cuando utilizamos la palabra trágico o que eres trágico, se lo decimos a una persona que es como súper fatalista, ¿verdad? Que tiene que ver con eso justamente. El género de la tragedia, tal cual como decía la Nacha, es un subgénero, ¿ya? Pero que se relaciona justamente con contar episodios de la vida de un protagonista con un destino irremediable. Es decir, cuando sabemos que vamos a ver una tragedia, sabemos que esto va a terminar de una u otra manera mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente lo que se buscaba era mostrar en sus inicios acciones de los nobles y que podían tener repercusiones negativas sobre la ciudadanía, ¿ya? La idea de esto es que a partir de la mímesis, a partir de la imitación de estas acciones, la gente pudiera visualizar escenarios que iban a tener finales trágicos y de esa manera no cometer ese tipo de actos, ¿ya? Por eso se dice también que tenía un fin educativo al inicio. En este sentido también tenemos que recordar que con respecto a la tragedia, una de las características principales en ese tiempo, y que bueno que ha ido variando también a lo largo de la historia, es que los personajes por lo general eran nobles y reyes, ya eran personajes de una posición elevada. En la tragedia contemporánea obviamente eso ha ido cambiando, sabemos que los personajes cada vez se han ido incorporando personajes de distintos mundos, ya que eso tiene que ver también con una visión mucho más contemporánea, pero en su inicio no, en su inicio era básicamente los protagonistas de estas historias, personas nobles o reyes. Algunas de las cosas que tenemos que recordar para poder analizar una obra dramática tiene que ver con el desarrollo del conflicto, ¿ya? O la acción dramática que se dice. La acción dramática básicamente consiste en los tres momentos de la obra teatral o de la obra dramática y que son la presentación del conflicto, ¿ya? Donde obviamente se empiezan a mostrar estas fuerzas opuestas que son lo que van a determinar el conflicto principalmente. Después tenemos una acción ascendente. ¿Y qué es lo que se conoce como esa acción ascendente? Es como el desarrollo del conflicto hasta el momento de llegar a un clímax, ¿ya? El clímax, acá no se ve la palabra, pero aquí debería decir clímax acá al medio, que es como el momento más álgido, ¿ya? O más tenso de la obra de teatro, ¿ya? Donde sabemos que el conflicto no tiene otro remedio que llegar a su desenlace. Y el desenlace, obviamente, tenemos desenlaces de distinto tipo, los cuales pueden ser abiertos, cerrados, ¿cierto? Y el desenlace básicamente es la solución del conflicto o también la extensión de este. Sabemos que hay obras de teatro que tienen este desenlace abierto y que van a estar marcadas no por una resolución del conflicto, sino que por una agudización de este o va a dejar un final abierto. Otro elemento importante para poder desarrollar la actividad del día de hoy tiene que ver con el conocimiento de la obra que nosotros vamos a analizar. ¿Por qué? Porque la obra que vamos a tratar hoy día es una de las obras más emblemáticas del género de la tragedia. Si bien no es una de las obras que inicia con el género de la tragedia, no es una obra clásica como por ejemplo Edipo Rey,
sino que vamos a encontrarnos con una obra ya del siglo XVI-XVII, que es el periodo donde vive su autor, que es William Shakespeare. Es una obra que es parte del teatro isabelino. ¿Y por qué es tan importante? Porque es una obra que hasta el día de hoy, chiquillos, ha tenido distintas versiones. Versiones tanto clásicas como versiones más contemporáneas, ¿ya? ¿En Los Simpson hay un capítulo de eso? Uno o dos, no me acuerdo. De Pero hecho, sale. sí, Sí, hay un efectivamente. capítulo de Los Simpsons de Hamlet. Ah, muy bien. Yo no me ha tocado verlo todavía, pero me imagino que tiene que ver también con esta, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Transversalidad que tiene el conflicto, que tiene que ver básicamente, pucha, no lo quiero adelantar mucho porque tiene que ver con la actividad que vamos a ver, pero tiene que ver básicamente con los conflictos familiares y la necesidad de establecer como una venganza para defender a nuestros padres, ¿ya? Que tiene que ver con eso. Aquí nos encontramos con un protagonista. Yo quise aquí ponerle varias imágenes de distintos actores que han interpretado Shakespeare. De hecho, uno de ellos, el que está aquí presente, que es uno de los actores que ustedes lo deben reconocer porque hace de Voldemort en Harry Potter, recibió el premio Hamlet justamente por interpretar dentro de una obra de teatro a este personaje, pero añadiéndole temáticas mucho más contemporáneas, ¿ya? Eso es como lo interesante de esta obra, que se ha logrado adaptar a través del tiempo y siempre nos impacta a partir de sus diversas versiones, ¿ya? Porque nos encontramos con un personaje que es bastante humano, que pese a ser noble, va a tener muchas debilidades y que tiene que ver también con su sed de vengar a su padre, ¿ya? Un padre que está fallecido. Para que podamos adentrarnos más en la obra, yo les traje un extracto muy cortito y la idea es que podamos contestar estas preguntas, que son 5, a partir de la lectura solamente de este extracto, ¿ya? Aquí, ahí sí. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes deben contestar en su cuaderno de lenguaje, por supuesto, de manera individual? Es ¿cómo se siente Hamlet al toparse con el fantasma de su padre? Obviamente este extracto lo dice. ¿Cuál es su reacción frente a esta aparición? Después, en la parte 2, ¿qué información le dice la sombra a Hamlet? ¿Cómo crees que puede afectar a Hamlet el conocimiento de la verdad? Aquí ya vamos a ver cuál es la verdad, porque tiene mucho que ver con el conflicto también. ¿Qué le pide el personaje al espectro? Después, a partir de lo que leíste, ¿cuál crees que es el tema de la tragedia? Que yo ya se lo estuve como adelantando un poquitito, pero ahí vamos a profundizar un poquito más. Y la última pregunta, ¿qué características de la tragedia podemos encontrar en esta obra? Como yo les conté, la idea del día de hoy es que ustedes también obtengan un beneficio, que son décimas para alguna de sus evaluaciones, y la forma de comprobar esto es que ustedes, a partir de lo que van a hacer ahora en clase, lo van a escribir en su cuaderno, por supuesto, la respuesta que ustedes creen correcta de estas 5 preguntas, y lo van a subir a plataforma en la actividad formativa que está habilitada para el día de hoy, que es la que mencionaba Javi, ¿ya? Que es la del 30 de noviembre. Ahí van a subir sus respuestas y todas las personas que suban sus respuestas obviamente van a tener el beneficio de las décimas. Para poder hacer esto, chiquillos, yo les voy a dar tiempo dentro del horario de clase. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con la revisión. Ya pasó el tiempo destinado. Hay algunas personas que ya fueron contestando algunas preguntas por el chat, pero recuerden que para tener las décimas deben subir su actividad a la plataforma, ¿ya? Solamente van a tener las décimas las personas que suban la actividad a plataforma hasta las 2 de la tarde, ¿ya? Por eso es súper importante que ocupen el tiempo dentro de la clase. Muy bien, vamos a comenzar con la revisión de algunas preguntas, no todas, porque la idea es que ustedes puedan resolver también de manera autónoma las preguntas. Y la primera pregunta, el Matías ya se adelantó por medio del chat a contestarla, y dice que Hamlet se siente, voy a leer textualmente su respuesta, ¿ya? Dice, incómodo, inseguro, y se entera de asombro y de espanto. Y cuando se entera, cambia su actitud de asombro y espanto. ¿Hay alguien que piense lo mismo que Matías o tenga algún cambio con respecto a la posición que establece su compañero? ¿O todos piensan que se siente incómodo al principio cuando se encuentra con este espectro o con la sombra? Como Yo solo nervioso. ¿Cierto? Muy bien. Aquí
si nosotros nos fijamos tal cual como decía la Javi, en la parte del texto, recuerden que ustedes para poder dar una respuesta deben reconocer las pistas dentro del texto. Si bien tenemos un cambio hacia el final donde él se impresiona, como lo que decía Matías al inicio, existe, podríamos determinar cierto nerviosismo y también cierta compasión por el espectro. De hecho, lo encontramos acá en este segundo apartado, en su parte del diálogo, donde Hamlet dice o se compadece un poco por el espectro, ¿ya? O por esta sombra. Por lo tanto, ahí la actitud que tiene Hamlet podríamos decir que es un poco diferente a la que planteaba Matías en su inicio, ¿ya? Recuerden que siempre tenemos que justificar nuestra respuesta con parte del texto. Esta información, la segunda pregunta, ¿qué información le dice la sombra a Hamlet? Es una pregunta de carácter literal, ¿ya? Nosotros podíamos extraer literalmente la respuesta, ¿ya? De este enunciado de la sombra, y básicamente tiene que ver con el hecho de que el padre denuncia que es asesinado, ¿ya? Si ustedes leyeran la obra, se van a dar cuenta que el conflicto básicamente de Hamlet gira en torno al asesinato del padre y a la necesidad de su hijo por vengarlo. En base a esta situación, Hamlet, hijo, porque el papá también se llamaba Hamlet, el rey Hamlet, decide hacerse pasar por loco. ¿Por qué? Porque él cree que al hacerse pasar por loco va a poder escuchar conversaciones de los posibles asesinos de su padre, que entre todo esto obviamente es un familiar cercano, ya que tiene aspiraciones a obtener el trono. Por eso este personaje decide hacerse pasar por loco, pero el problema o lo fatal de esto es que todo el tiempo dentro de la obra de teatro vamos a estar tratando de descifrar si efectivamente está loco o no, ¿ya? De hecho, esta obra, lo particular que tiene o lo atractivo que tiene, podríamos decir, tiene que ver también con ese conflicto en que nos envuelve a nosotros como espectadores, porque no sabemos si efectivamente el personaje se encuentra en este estado de locura y por eso ve a su padre, o si realmente está viendo al fantasma de su padre y tiene razón en lo que está diciendo con respecto al asesinato de este. ¿Ya? Nos vamos a encontrar constantemente entre ese conflicto y bueno, sabemos que esto va a tener un desenlace fatal porque tiene que ver justamente con las características que se les da a la tragedia. Con respecto a lo que les acabo de decir, nos vamos a saltar a la última pregunta para que ustedes en su actividad puedan subir a plataforma la actividad completa. ¿Qué características de la tragedia podemos encontrar en esta obra? Y aquí le voy a preguntar a la Magdalena Drago. Magdalena. Yo creo que el personaje noble en sí, como es Hamlet, y también el destino fatal por la muerte del padre. Esas son como dos cosas principales. O sea, ya partimos con un hecho terrible que es la muerte del padre, al cual él tiene que vengar, y además sabemos que este personaje central, Hamlet, se encuentra enredado en este destino que es vertiginoso, ¿cierto? Y que sabemos que va a tener este desenlace fatal. ¿Por qué? Porque él al decidirse pasar por loco, se está arriesgando, ¿verdad? A que efectivamente termine volviéndose loco. Ya esa es como la gran crisis que nos presenta Hamlet. De hecho, Sigmund Freud, que es uno de los padres del psicoanálisis, basa sus teorías también en el análisis de este personaje, ya que es bastante representativo porque nos muestra en una primera instancia en el teatro de distintos signos que hablan acerca de la locura humana, ¿ya? De la psicosis también, por lo tanto, ahí encontramos un personaje relevante que ha logrado influenciar no solamente al teatro en sí, sino que también a las distintas generaciones de pensamiento humano. Muy bien, queridos, la invitación entonces es a que ustedes desarrollen esta actividad, la suban a plataforma ya para obtener sus décimas extra, y la próxima clase, que es la clase de cierre, nosotros vamos a hacer una autoevaluación que va a ser el cierre de nuestro año. Ya, queridos,